La mansión Gracemore se erguía frente a mí. Era una estructura imponente, pero vieja, con sus muros de piedra cubiertos por musgo y sus ventanas oscuras. El mayordomo, un hombre delgado y pálido que apenas me miró durante el trayecto desde la estación del tren, me entregó un sobre lacrado con cera roja antes de desaparecer en la bruma sin decir una palabra. Qué extraño, pensé, pero acepté su comportamiento sin más. Había venido a esta mansión buscando paz, anonimato, y escapar de la vida que había dejado atrás. Sin embargo, mientras me quedaba solo frente a la puerta tallada, una sensación incómoda se asentó en mi pecho. Deslicé mi dedo por el lacre y abrí el sobre con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dentro, una hoja de papel antiguo, amarillento por el tiempo, detallaba una serie de reglas. Lo primero que me sorprendió fue la caligrafía, pulcra, formal, pero con un trazo tan rígido que parecía haber sido escrita por una mano temblorosa. Leí en voz baja las instrucciones una por una, tratando de entender el propósito detrás de cada regla. 1. Nunca dejes la puerta principal sin cerrar antes de las 8 de la tarde. 2. Nunca hables con los invitados si no te hablan primero. 3. Si escuchas pasos detrás de ti después de medianoche, no te detengas ni mires hacia atrás. 4. No apagues la luz de la cocina entre las 2:13 y las 3 de la mañana. 5. En las noches sin luna, no mires por ninguna ventana. 6. Si escuchas una voz que te llama desde el tercer piso, ignórala. No importa cuán familiar suene. 7. Al tercer día de cada mes, deja una ofrenda de pan y sal en la chimenea principal antes de las 6 de la mañana. 8. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que la casa quede en completo silencio. Mis ojos se movieron lentamente por cada línea. Solté una risa nerviosa. ¿Qué clase de broma era esta? Pensé que tal vez era una prueba, un juego diseñado por el propietario para asegurarse de que yo cumpliera con las responsabilidades que había aceptado al firmar el contrato. Pero cuanto más leía, más ridículas parecían las reglas, y al mismo tiempo, tenían algo misterioso. El reloj del vestíbulo marcó las 7:55. Regla número 1, pensé con cierta ironía, empujando la puerta de la mansión con un crujido. Entré, cerrándola tras de mí con firmeza. 5 minutos de sobra. Dentro, la mansión era aún más inquietante que desde fuera. El aire estaba estancado, y el olor a madera vieja y humedad impregnaba cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de retratos que parecían observar cada uno de mis movimientos. Pasé junto a una de las pinturas, sintiendo el peso de esos ojos que me seguían mientras avanzaba. ¿Era imaginación mía o realmente estaban observando? El sonido de mis pasos sonaba en los largos pasillos, amortiguado solo por las alfombras gastadas que cubrían el suelo. Noté que los relojes de pared eran extrañamente precisos, en cada habitación que pasaba, todos marcaban exactamente la misma hora, sin un segundo de diferencia. Todo en la mansión parecía sincronizado. ¿Cómo podía ser tan exacto cada reloj en una casa tan antigua? Llegué a la cocina, un espacio amplio con muebles de roble oscuro y una gran chimenea que dominaba la habitación. Sentí un pequeño consuelo en la calidez del fuego que ardía en el hogar. Tenía que recordar no apagar la luz entre las 2:13 y las 3 de la mañana. Pasaron las horas, y pronto la noche cayó. Alrededor de las 11:30, comencé a hacer mi última ronda del día. Caminé por los pasillos, revisando que todo estuviera en orden, aunque en el fondo sabía que no había nadie más. Mientras recorría el pasillo que conducía a mi habitación, el sonido de pasos suaves sonó detrás de mí. Al principio, pensé que era un eco de mis propios pasos. Pero no, estos pasos eran distintos, más ligeros, más calculados. Mi cuerpo se tensó al instante. Regla número 3. Sabía lo que decía, pero el instinto me gritaba que mirara, que me detuviera y me enfrentara a lo que fuera que caminaba detrás de mí. No te detengas ni mires hacia atrás. Mis pasos se volvieron más rápidos, pero los otros también. La piel de mi nuca se erizó al sentir una presencia apenas a unos pasos de mí. Mi respiración se volvió más agitada, y mis manos comenzaron a temblar. Finalmente, llegué a la puerta de mi habitación. La abrí de golpe,
sintiendo que los pasos se detenían justo cuando crucé el umbral. Cerré la puerta de inmediato, apoyando mi espalda contra ella, jadeando. El silencio que siguió fue aún más inquietante que los pasos. Sabía que, lo que fuera que me seguía, seguía allí, al otro lado de la puerta, esperando. Me dejé caer en la cama sin quitarme los zapatos, con el corazón todavía latiendo con fuerza en mis oídos. El segundo día en la mansión Greysmoor transcurrió con un ritmo tan lento como pesado, como si el tiempo mismo hubiera decidido estirarse. Me ocupé de las tareas asignadas, limpiar el polvo acumulado, asegurarme de que las ventanas estuvieran cerradas, revisar las habitaciones vacías. El día transcurrió sin incidentes. Y cuando la oscuridad finalmente llegó, la casa comenzó a cambiar. A las 2 de la mañana, decidí sentarme en la cocina, recordando la advertencia que me había grabado en la mente desde el primer momento: no apagues la luz de la cocina entre las 2:13 y las 3 de la mañana. Exactamente a las 2:13 de la mañana, como si hubiera sido programado por una fuerza desconocida, un zumbido comenzó a sonar en la habitación. Al principio, apenas perceptible, como el sonido de un insecto atrapado en un rincón. Pero rápidamente el zumbido creció, llenando el aire, vibrando a través de las paredes. Me quedé quieto en mi silla, observando cómo la luz de la lámpara comenzaba a parpadear. El suave chisporroteo de la bombilla iluminaba de manera intermitente la cocina, proyectando sombras alargadas que bailaban de forma antinatural sobre las paredes. No apagues la luz, no apagues la luz, repetí para mí mismo como un mantra, mientras sentía como el miedo comenzaba a crecer en mi pecho. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi vista, cuando de repente, un ruido metálico me sacó de mi trance. Un cuchillo, que yo había dejado sobre la encimera de la cocina, cayó al suelo con un sonido seco. Giró sobre sí mismo varias veces antes de detenerse justo frente a mis pies. La imagen del cuchillo brillando bajo la luz parpadeante era escalofriante, y por un momento, no pude moverme. El cuchillo no se había movido solo, eso era obvio, pero, ¿qué lo había empujado? Me quedé sentado en la silla, incapaz de moverme, con los ojos fijos en la lámpara que seguía parpadeando y en el cuchillo que brillaba amenazante en el suelo. Sentí que una corriente de aire helado se filtraba a través de las paredes, a pesar de que las ventanas estaban todas cerradas. Los susurros parecían venir de todas partes, envolviéndome. El reloj, en su preciso tic-tac, siguió avanzando hasta que finalmente, a las 3, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible, todos los ruidos cesaron. El zumbido desapareció, la luz dejó de parpadear, y el cuchillo, quieto en el suelo, ya no parecía tan amenazante. Me dejé caer sobre la mesa, agotado, sintiendo como el sudor se deslizaba por mi espalda. Había pasado. Pero la sensación de peligro seguía presente. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a mi habitación por los interminables pasillos de la mansión, sentí algo más. Fue entonces cuando lo escuché. Lucas, hijo, por favor, ven. Me detuve en seco. Esa voz. Mis piernas casi cedieron al escucharla. Era la voz de mi madre. La misma voz dulce y suave que había conocido toda mi vida, llamándome como lo hacía cuando era pequeño. Mi madre no vivía hacía años, pero ahí estaba, llamándome desde el fondo del pasillo, desde lo alto del tercer piso. Lucas, ven aquí, te necesito. El sonido era tan real, tan visceral, que por un momento, todo dentro de mí gritaba por correr hacia esa voz, por encontrarla, por verla una vez más. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos mientras mis pies se movían casi por inercia hacia las escaleras. No mires atrás, no subas las escaleras, recordé. Es una trampa. Mis manos comenzaron a temblar, mi respiración se volvió entrecortada. Apreté los ojos con fuerza, repitiéndome a mí mismo lo que ya sabía: esa no es mi madre. No es real. Lucas, su voz se volvió más insistente, más urgente. Hijo, ven, te estoy esperando. Las palabras perforaron mi alma como un cuchillo. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, me apresuré a mi cuarto, sintiendo como algo me seguía, algo oscuro, frío y pesado, que se arrastraba por las escaleras detrás de mí. Entré en mi habitación y cerré la puerta de golpe, dejando que mi cuerpo se derrumbara contra ella.
La presión sobre mi pecho era insoportable, y me llevé las manos a la cara, tratando de calmar mi respiración. Afuera, todo se había quedado en silencio. Esa noche no dormí. Me senté en la cama, mirando la puerta cerrada, esperando que los pasos, las voces, o cualquier otra cosa que la mansión decidiera enviarme, regresaran. El tercer día en la mansión Greysmoor comenzó igual que los anteriores, pero una sensación de inquietud se apoderaba de mí con más fuerza. Esa mañana, recordé la séptima regla: al tercer día de cada mes, deja una ofrenda de pan y sal en la chimenea principal antes de las 6 de la mañana. Me aseguré de hacerlo bien. La chimenea de la sala principal estaba vacía, el hogar frío como un mausoleo. Coloqué el pan y la sal con cuidado sobre las cenizas, como si eso fuera a apaciguar las fuerzas que sentía acechando en la casa. El día transcurrió con lentitud, la luz del sol apenas logró penetrar la densa neblina que rodeaba la mansión. Al caer la noche, la mansión adquirió una cualidad diferente, más sofocante. El aire se volvió denso, pegajoso. No había luna esa noche, lo que me recordó la quinta regla: en las noches sin luna, no mires por ninguna ventana. Lo sabía. Mientras caminaba por uno de los pasillos, una corriente de aire frío me hizo detenerme. Una de las ventanas estaba entreabierta. ¿Quién la había dejado así? No recordaba haberla visto abierta durante el día. Me acerqué, sintiendo la tentación crecer en mi interior. Una pequeña parte de mí sabía que esto era una trampa, pero otra parte, más irracional, necesitaba ver qué había afuera. No mires por las ventanas en noches sin luna. Repetí la advertencia en mi mente, pero ya era tarde. Movido por una curiosidad malsana, me acerqué y asomé los ojos por la rendija. Al principio, solo vi la neblina densa y gris que envolvía el bosque. Pero entonces, entre los árboles, una figura apareció. Era alta, delgada, una silueta humana que no se movía, solo me miraba fijamente desde la distancia. Me quedé paralizado cuando me di cuenta de que esa figura no se reflejaba en el cristal. El miedo me invadió de repente. Cerré la ventana de golpe, mi respiración agitada, mis manos temblando. Y fue en ese preciso instante que lo sentí: silencio absoluto. Ni el crujir de la madera, ni el tic-tac de los relojes. Nada. Había roto la regla más importante de todas: nunca permitas que la casa quede en completo silencio. Sentí como me envolvía, como algo oscuro y hambriento comenzaba a despertar en la mansión. Un frío glacial recorrió mi columna, y en medio de ese vacío, un golpe seco sonó en la puerta de mi habitación. Algo estaba ahí afuera. Algo que no debía haber despertado. El golpe fue seguido por un suave rasguño, como uñas largas y afiladas raspando la madera. Todo mi ser me gritaba que no debía abrir la puerta, que ni siquiera debía moverme. Pero el rasguño se volvió más insistente, más fuerte. Corrí. No pensé, solo actué. Salí disparado por el pasillo, dejando la puerta atrás. La mansión, en completo silencio, parecía infinitamente más grande, los pasillos más largos, las sombras más profundas. Las lámparas que antes me iluminaban ahora parpadeaban de manera irregular, chisporroteando antes de apagarse una por una, como si algo las estuviera apagando a propósito. Sabía que no podía dejar que la oscuridad me alcanzara. Los corredores, que antes conocía, se volvieron laberínticos. Sentía como las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si la mansión misma estuviera cambiando su arquitectura para atraparme. Los pasos, los que había oído antes en las noches anteriores, ahora sonaban detrás de mí, pero más fuertes, más pesados. Algo me seguía, algo que no se detenía. Llegué tambaleándome a la sala principal. El reloj marcaba las 2:59. Solo un minuto más, pensé, desesperado. Pero en ese último minuto, el silencio se hizo insoportable. Sentía como mi propia respiración se volvía ruidosa, casi dolorosa en medio de la quietud. Y entonces lo vi. En el rincón más oscuro de la sala, algo se movía. No una figura humana, era una sombra, amorfa y palpitante, que parecía deslizarse por el suelo, alzándose lentamente, tomando forma. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba.
La casa había despertado, y ahora, quería algo de mí. El reloj comenzó a dar las 3, y con el primer tañido, el silencio se rompió. El rasguño en las puertas cesó, las luces dejaron de chisporrotear, y la sombra en la esquina se desvaneció, fundiéndose con la oscuridad. Sabía, en lo profundo de mi ser, que la mansión no me había destruido esa noche. Pero también sabía que ya no era el mismo. Gracemore me había reclamado de manera sutil. Me senté en la sala principal, agotado, mirando el fuego que se encendía solo en la chimenea, iluminando el pan y la sal que había dejado como ofrenda. Sabía lo que eso significaba. La mansión estaba satisfecha, por ahora. Nadie sobrevive mucho tiempo en Gracemore, y aunque había logrado escapar esa noche, su sombra seguiría acechando, esperando, hasta que alguien me reemplace. Y entonces, lo supe. La mansión siempre está esperando a su próximo guardián. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.